Hola, profe. Anita, ¿tú tienes el hilo hacia las pulseras? Ok, chicos, buenas noches. Siempre se inicio, ¿verdad? Dando unos minutitos para que se vayan uniendo los otros compañeros. Entonces ya hay más compañeros unidos, entonces vamos a ir iniciando. Chicos, igual que inicio siempre, ¿verdad? Recordándoles las prácticas de redacción. Han llegado muy poquitas. A mí me preocupa esa parte en este grupo, ¿verdad? Porque realmente han sido contadas las que me han llegado, tal vez una o dos. Entonces, ya falta poquito, entre más días, pues se camina más en el tiempo. Y chicos, sí, la recomendación es que no dejen todo para lo último, ¿verdad? Entonces, que vayan iniciando. Se comprende completamente la parte de trabajo y de las otras actividades que ustedes tienen, pero sí, sí se les recomienda, ¿verdad? Que saquen como el ratito para esa parte, ¿verdad? Para que, pues, quede al final, pues, ya prácticamente la gramática, ¿verdad? Que ya la parte de redacción ya esté bien andada, ¿verdad? Eh, si ustedes me envían
las prácticas, pues no hay recomendaciones, ¿verdad? No hay correcciones. Entonces, si ustedes tienen cosillas, ¿verdad? Ahí que corregir, pues van a llegar al examen con eso, ¿verdad? Entonces, sí hacerles como conciencia en esa parte, ¿verdad? Bueno, chicos, la semana anterior nosotros vimos toda la parte del verbo, ¿verdad? Las diferentes conjugaciones, ¿verdad? Se vieron. Y también habíamos quedado en las formas verbales, ¿verdad? Dice, yo no sé si están viendo la parte, el documento en la pantalla. ¿Sí lo están viendo? Sí, profe. Sí, Sí. profe. Ok. Entonces, dice que hay formas verbales. Hay dos formas verbales, las impersonales y las no conjugadas, y las personales o conjugadas, ¿verdad? Entonces, formas verbales no conjugadas, formas verbales, ¿verdad? Hay tres no personales, ¿verdad? Que sería el infinitivo, el participio y el gerundio, que también me parece que la semana pasada mencionamos también las formas no personales, ¿verdad? Dijimos que habían tres, ¿verdad? El infinitivo, el gerundio y el participio. ¿Cuál era el infinitivo? ¿Cuál era? Vamos a recordar. Pueden tener ahí los apuntes que ustedes tomaron la semana anterior y verlos. Con eso no hay ningún problema. Profe, es ar, ir. Ajá. Terminaciones en ar, ir, ¿verdad? Como caminar, amar, correr y vivir. Entonces vean que son, son terminaciones ar, ir. Ok, ese sería el infinitivo. ¿El participio cuál sería? Vamos a ver, ¿quién recuerda cuál era el participio? Profe, es que yo estoy en el trabajo, entonces por eso es que no puedo participar así como que Ah, mucho. sí, está bien. Ajá, con eso no hay ningún problema. Cuando sea así, eh, está bien, ¿verdad? Mejor porque se pueden conectar, al menos escuchar la clase y luego pueden repasarla en la casa, ¿verdad? Ok, entonces, pero para los que sí pueden participar, el participio, ¿cuál sería? Las terminaciones, ¿cómo? Ando, Ajá, yendo, soy y yo. repetime, es que se suena muy bajito. Ando, Ajá, yendo, todo, soy y yo. ajá. Ado, ido, tos, ocho, ¿verdad? Ese es el participio. Terminaciones en ado, ido, tos, ocho, como terminado, pagado, ¿verdad? Hecho, ok. Impreso, ok. Y por último, el gerundio son terminaciones en ando, yendo y yendo, ¿verdad? Esas son las terminaciones del gerundio. Ahora bien, estas formas no personales también tienen diferentes funciones, ¿verdad? Ok, para las funciones ustedes tienen que saber también muy bien la función de las categorías gramaticales, pero en eso, digamos, si hay alguno que no se acuerda muy bien, pues ahí las vamos mencionando y vamos diciendo como la, la función. Entonces, chicos, dice primero el punto A sería el infinitivo. Es la forma simple del verbo, terminado en ar, ir. Entonces tenemos ahí algunos ejemplos para recordar. Cantar, caminar, comprar.
La primera conjugación. La segunda conjugación sería comer, beber, correr. La tercera conjugación en ir, escribir, vivir, ir, ¿verdad? Entonces, hay algunas funciones que cumple una palabra terminada en infinitivo dentro de la oración. Entonces, como sustantivo, a ver, vamos a recordar qué era el sustantivo. ¿Cuál era el sustantivo? Vamos a ver. No importa si participan y no es, eso no hay ningún problema. Uno entiende que a veces cuando se deja de practicar a esas cosillas se tienden a olvidar un poco, ¿verdad? Pero, ¿qué era el sustantivo? Profe, estás preguntando, disculpa, es que se le bajó el volumen del celular, no estaba escuchando la clase. ¿Estás preguntando en sí alguna oración de lo que tenés ahí o qué es el sustantivo Ajá, ¿qué es el sustantivo o en en sí? sí el concepto? Ajá, el concepto, Ah, exactamente. bueno, era como las cosas, nombres de cosas, de Excelente. Con nombres de cosas, ¿verdad? Cosa, persona, lugar, ¿verdad? Y, lugares. Ujú. ajá, o lugares. Había diferentes clasificaciones, como sustantivos comunes, propios, ¿verdad? Y otras conjugaciones más todavía, ¿verdad? Pero no nos vamos a detener ahí con solo que recordemos, no que sepamos, sino que recordemos lo que era un sustantivo, ya ahí, ya yo me puedo ubicar un poquito, ¿verdad? Entonces, excelente de la compañera, ¿verdad? Un sustantivo es todo lo que nombra personas, objetos, lugares, ¿verdad? Entonces, y había diferentes clasificaciones. Ahora bien, si me está diciendo que el infinitivo puede cumplir una función de sustantivo, entonces puede ser una palabra, ¿verdad? Con una terminación en ar, ir, pero que cumpla como con esa función, ¿verdad? De nombrar un objeto, ¿verdad? En este caso podría ser un objeto, ¿verdad? Entonces, veamos aquí el ejemplo. Escribir es bueno. Entonces vean acá que aquí tenemos el sustantivo escribir, ¿verdad? Que está mencionando algo. Recordemos que los sustantivos tenían diferentes clasificaciones, ¿verdad? Como les decía anteriormente, propias, comunes, abstractas, contables, no contables, ¿verdad? Si recuerdan, ¿verdad? Entonces, escribir es bueno, ¿verdad? Entonces vean que es el verbo y este bueno es como el complemento, ¿verdad? Entonces vean que la terminación ir está en el sustantivo, ¿verdad? Está en lo que está nombrando como cualquier objeto, ¿verdad? Ok, ahora bien, eh, dice aquí, me gusta escribir, ¿verdad? Entonces aquí también tiene esa misma terminación con, con una función de sustantivo. Ahora bien, también puede ser como un complemento o atributo. Entonces vean, mi vida, ¿verdad? Aquí tenemos el sujeto, ¿verdad? El verbo y el atributo, que el atributo es lo que hace, ¿verdad? Como el complemento a la oración, para darle sentido, viajar. Entonces vean que aquí está cumpliendo una función de complemento, de un complemento o un atributo a la oración. Recordemos que el complemento es justamente lo que complementa la oración para darle sentido, ¿verdad? Después del verbo. Y la perifrasis, que la explicamos la semana pasada, vamos a ver quién se acuerda quién era la perifrasis. ¿Quién se acuerda? Vamos a ver si hay alguien que se acuerde y si no, yo lo recuerdo. Chicos, en eso sí, no tengan ustedes vergüenza, ¿verdad? Por participar. Si no es, no hay problema. Estamos para aprender todos. Ok, en este caso, la perifrasis es cuando en una oración hay dos verbos seguidos y uno necesita del otro, ¿se acuerda? Y podría haber
un nexo o una preposición a, ¿verdad? Entonces, echó, ahí hay un verbo, pero ¿echó qué? Yo necesito otro verbo, ¿verdad? El verbo principal, echó a correr, ¿verdad? Entonces es cuando el verbo principal necesita de un verbo auxiliar que sería en este caso echó. Entonces vean que este correr lleva el infinitivo en er, ¿verdad? Y tenemos, ¿verdad? Como ahí la secuencia, ¿verdad? De los dos verbos, uno necesita del otro, entonces esta sería una función de perisfrases verbales, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ya las funciones del infinitivo. Vamos a ver en el gerundio. En el gerundio, recordemos, son las terminaciones ando, yendo, yendo del verbo, ¿verdad? En este caso, cantando, corriendo, escribiendo, leyendo, diciendo, ¿verdad? Entonces, hay que recordar, ¿verdad? Que cuando mencionábamos un gerundio, era una opción que que estaba sin terminar, ¿verdad? Una acción no terminada, ¿verdad? Porque si nosotros vemos, voy a cambiarle el internet, chicos. Creo que lo tengo inestable. Ahora sí. Entonces, es una acción no terminada. Ok. Son las terminaciones ando, yendo y yendo del verbo. Cantando, comiendo, escribiendo, leyendo, trayendo, diciendo. Entonces, funciones del gerundio. Recordemos que la función adverbial, ¿qué era un adverbio? ¿Qué era un adverbio? Ok. Es, Profe, bueno, yo le iba a comentar, disculpe si no participo, es que no he podido ver la clase la semana pasada, entonces estoy como un entonces está un poquito poquillo perdida con los perdidilla, temas. ¿sí? Porque Sí, esta clase es como una secuencia de la anterior. Entonces, si no has visto la de la semana pasada, posiblemente vas a estar perdida. sí, exacto. Pero no importa, entonces quédese si no participa. Yo entiendo, lo que puedes hacer es, tal vez en estos días, conectarte a la clase anterior, verla y te vuelves a conectar a esta. Yo ahora en la noche si puedo la envío o mañana temprano para que veas las dos, para que ya te encarriles, ¿verdad? Porque sí, posiblemente vas a andar perdida porque Sí, la exacto. anterior era una secuencia de esta. Si no vieron la anterior, pues por supuesto sí no van a comprender muy bien. Pero no importa, quédese, ¿verdad? Porque ahí vas comprendiendo y si tenés conocimientos previos, ¿verdad? Que uno a veces se acuerda también de lo que era el gerundio, ¿verdad? Todas estas formas no personales y lo que era el verbo, que son las acciones, ¿verdad? En la oración, Ujú. sí te vas a ir encaminando, porque tampoco es tan complicado. Por supuesto, cuando uno escucha tanta información, ¿verdad? Sí uno siente como se siente embotado, pero este, quédate y ya para la próxima semana, si tenés dudas, entonces ahí sí, porque ya has visto las dos clases seguidas, ¿verdad? Exacto, está bien, profe. Igual para el jueves, este jueves sí vamos a hacer repasos, que el jueves anterior pues no pude conectarme. Entonces, si alguno tiene dudas de la clase anterior o no ha podido conectar, entonces para que se conecten el jueves. Entonces, el repaso sería con práctica, ¿verdad? Y ahí, conforme la práctica, vamos sacando dudas. ¿Les parece? Perfecto, está bien, profe, gracias. Ok. Entonces, chicos, les decía que el gerundio son acciones no terminadas. Entonces, eh, el gerundio tiene diferentes funciones, al igual que el infinitivo. Entonces, función adverbial. Entonces recordemos que los adverbios son palabras que complementan o modifican otros adverbios, perdón, otros adverbios o verbos, ¿verdad? O otras categorías gramaticales, ¿verdad? Entonces vean acá, dice, vean que acá está haciendo la función del adverbio. Dice, José juega disfrutando el juego. Es redundante, ¿verdad? La oración está redundando mucho el juego, pero sí nos sirve como para entender un poquito esta parte.
José sería el sujeto. Juega sería el verbo, ¿verdad? Vean que aquí disfrutando es la palabra que tiene la terminación ando, o sea, es el gerundio. Entonces vean que aquí me está diciendo qué está haciendo o cómo está jugando José, está disfrutando. Entonces vean que aquí está haciendo función del adverbio, porque si recordamos eh, qué significa o qué concepto es el concepto del adverbio, es el que modifica o complementa otra categoría gramatical, en este caso el verbo. Entonces, ¿qué me está diciendo del verbo juega? Me está diciendo que lo está disfrutando. Entonces, vean que aquí este disfrutando está haciendo función de adverbio porque está modificando o está complementando el verbo. ¿Sí entendimos esa parte? Chicos, Sí, profe. sí. Ok, carácter explicativo. La mujer, viendo que su tía amenazaba, se escapó. ¿Dónde está el gerundio aquí? Busquen la palabra que tiene el gerundio. Profe, amenazaba. Viendo, profe. Viendo, ajá. No, amenazaba no, porque es terminación en aba. Entonces ahí no hay gerundio. Recuerden que los gerundios son yendo, yendo, ando, ¿verdad? Entonces, sí, es lo que dijo la compañera, viendo, ¿verdad? Ahí tenemos el gerundio. Entonces vean, la mujer viendo, entonces ese gerundio que está haciendo, está explicando, viendo que su tía la amenazaba, se escapó. Ok. En locuciones verbales. Las locuciones verbales es un conjunto de 2, 3 palabras que tienen como un enlace entre ellas mismas y que yo no puedo quitar una de otra, ¿verdad? Porque perdería la secuencia. Entonces, vean, viene causando muchos problemas. Entonces, vea dónde está el verbo venir, ¿verdad? Causando, ahí tenemos el gerundio, terminación ando, ¿verdad? Pero aquí hay una locución verbal, ¿verdad? Entonces, causando muchos problemas. Son 3 palabras juntas que necesitan estar juntas para poder dar un significado, ¿verdad? Eh, entendible. Y al final, ¿verdad? Con los verbos estar, seguir, pasar, continuar, gerundios, estás leyendo, sigue lloviendo, ¿verdad? Son como este tipo de verbos hacen un complemento al gerundio, ¿verdad? Estás leyendo, estás comiendo, estás em, caminando, etcétera, ¿verdad? Ahora bien, usos del gerundio. Esta es una pregunta que fijo la mayoría de veces sale, ¿verdad? El uso del gerundio. Entonces aquí hay que poner mucha atención. Uso correcto del gerundio. Dice, para expresar acciones simultáneas al verbo principal. Entonces vean aquí el ejemplo. El señor trabaja cantando. Chicos, yo puedo trabajar cantando. Yo puedo trabajar y cantar al mismo tiempo. Profe, eso está según el trabajo, pero si usted es profesora y no puede hacer las dos cosas. Exacto, ahí, sí, ¿verdad? Por supuesto que no puedo, no puedo estar dando la clase y estar cantando al mismo tiempo, pero sí es posible. Esas 2 acciones juntas sí yo las puedo hacer, ¿verdad? Como decía la compañera, hay que ver el trabajo. Pero, por ejemplo, yo me pongo a limpiar y puedo cantar al mismo tiempo. Son 2 acciones que se están realizando al mismo tiempo, de forma simultánea. Trabajar y cantar ocurren al mismo tiempo. Ok. Dice anterioridad, acciones que ocurren antes del verbo principal. Saliendo de la estación, vio a Fiorella. Eso es posible.
cuando yo iba saliendo de la estación, ver a otra persona. Puede suceder. Profe, ¿cómo es la pregunta? Que me perdí ahí. Y se perdió. Ok, con acciones con anterioridad que ocurren antes del verbo principal. Vean que siempre en una expresión hay un verbo principal, ¿verdad? Entonces, saliendo de la estación, vio a Fiorella. Entonces, vean que el verbo principal sería ver, ¿verdad? Entonces, es la acción, el gerundio ocurrió con anterioridad. Saliendo de la estación, vio a Fiorella. ¿Eso es posible? ¿Puedo lograr yo esa parte? Yo creo que sí, profe. Si se puede. Saliendo de mi casa, pasó alguien, ¿verdad? Saliendo de mi casa, vi pasar a determinada persona, ¿verdad? Es posible. Ahora vamos a ver los usos incorrectos del gerundio. Vamos a ver. Uso incorrecto del gerundio, porque las acciones en las que se usa el gerundio son posteriores a la acción, a la acción, a la acción, a la acción principal. En el caso anterior, eran correctos los usos del gerundio porque ocurrían simultáneamente, o sea, al mismo tiempo. El señor trabaja cantando. Es posible eso. Saliendo de la estación, vio a Fiorella. El gerundio está ocurriendo antes de la acción principal. Veamos en estos 4 casos donde el gerundio es incorrecto. ¿Por qué? Porque las acciones en las que se usa el gerundio son posteriores a la acción principal. Y vamos a verlo. Se cayó el puente. ¿Cuál es la acción principal? Cayó. Cayó. Ese es el verbo principal, esa es la acción principal, ¿verdad? Ok, dejando a muchas personas aisladas. Ahí ese dejando, que es la acción que tiene el gerundio, está incorrecto, ¿verdad? Porque se cayó el puente, dejando a muchas personas aisladas. Vamos a ver en la siguiente. El conferencista llegó tarde, empezando su exposición. Entonces vean que inclusive en esta oración, en esta segunda oración se evidencia más el uso incorrecto. El conferencista llegó tarde, empezando su exposición. ¿Suena coherente esa parte? Profe, pero no, lo que no entiendo es por qué es No, profe. incorrecto. No, me hablaron las dos y no escuché. Que yo te preguntaba que no entiendo por qué es que está incorrecto. Está incorrecto porque la acción donde se evidencia, donde aparece el gerundio, está posterior a la acción principal. Mm, Ajá. Ve, y ve que te lo marco acá. El conferencista llegó tarde. ¿Cuál es la acción principal? ¿Llegó? Ajá. Esa es la acción principal. Eso es lo que nosotros necesitamos saber, que llegó tarde. Ok. Ujú. Empezando su exposición. Ok, entonces, si llegó tarde, no puede estar empezando al mismo tiempo su exposición. O sea, ya llegó tarde, se atrasó, ¿verdad? Ah, ok, es como una cuestión de lógica. Es una cuestión de lógica. Porque si vos te vas a las anteriores, dice, el señor trabaja cantando. Eso es posible y suena bien, ¿verdad? Yo puedo trabajar cantando, yo puedo empezar a lavar y cante, cante, ¿verdad? Entonces, eso es posible. Entonces, ve que la acción principal sería trabajar y el gerundio está ando, ¿verdad? Está cantando, ¿ok? Y la acción está ocurriendo al mismo tiempo. Ok. Ok, Dice, profe, gracias por explicarme. ahora sí, dice, el constructor del edificio se cayó por la escalera, golpeándose la rodilla. Eh, ¿Se puede? ¿Mm? Ese sí está bien. Es que sí está bien, eh, ¿cómo te digo? Digamos, si vos lo analizas, sí, ¿verdad? Se cayó de la escalera golpeándose la rodilla, pero el hecho gramaticalmente cayó
sería el verbo principal. Y el gerundio, ¿verdad? Ando, golpeándose la rodilla, está al revés. Profe, digámosle ahí, se puede decir, el constructor del edificio se cayó por la escalera y se golpeó la rodilla, Exactamente. Ahí sí ¿Y está por qué bien. golpeándose no puede, profe? Porque no suena bien. porque no se cayó golpeándose, Ah, porque no se cayó es golpeándose, se golpeó después. Ok, Ajá, ok. ajá. Ahora, el chofer sufrió un accidente, muriendo al día siguiente. Ahí, como dice la compañera, el chofer sufrió un accidente y murió al día siguiente. Ya eso es diferente, ¿verdad? Ahí sufrió un accidente, ¿verdad? Ahí ese sería el verbo principal, muriendo al día siguiente. Ok, si nosotros nos brincamos ahí esta parte como adjetivo, ve el uso correcto. Aquí dice uso correcto del gerundio. Ejemplos, como adjetivo, pero omitiendo el verbo estar. Trajo una taza de agua hirviendo. Oración que equivale a decir trajo una taza con agua que estaba hirviendo. Entonces ahí, digamos, lo vamos a utilizar como adjetivo, pero vamos a omitir el verbo estar, ¿verdad? Entonces, trajo una taza con agua hirviendo. Cuando indica una acción simultánea con el verbo principal, ¿verdad? Entonces, cuando está indicando una acción simultánea, una acción al mismo tiempo, el uso del gerundio está correcto, porque ve, trajo una taza de agua hirviendo. Aquí trajo, ¿verdad? Ese es el verbo principal, una taza de agua, y nos está diciendo qué es lo que llevaba la taza y que estaba hirviendo. Está bien. Veamos este otro ejemplo. Lavamos los platos mojándolos en el arroyo. Entonces ve, lavamos los platos del verbo principal, mojándolos en el arroyo. Entonces ve que la acción en la que la acción del verbo principal es simultánea con el gerundio. Lavar y mojándolos ocurre al mismo tiempo. Entonces eso es en lo que hay que tener cuidado. Si la acción ocurre al mismo tiempo o con anterioridad, es correcto. Si ocurre, si ocurre posterior, ¿verdad? Ahí es donde no está correcto. Son acciones que ocurren posterior a la acción principal, entonces es cuando no está correcto. Ok, vamos a ver. Como adjetivo, recibimos una nota conteniendo datos importantes que tiene, datos importantes. Ahí sería también incorrecto. El cazador descubrió huellas delatando a la fiera. Me estoy dirigiendo a usted para rogarle. Se publicó un decreto prohibiendo la importación de artículos, ¿verdad? Entonces vean que ahí hay varios ejemplos con el uso incorrecto, ¿verdad? Ahora vamos a ver con el participio. Dice el participio, vamos a recordar, tiene terminaciones ado, ido, tos, ocho, cantado, apoyado, corrido, comido, ido, escrito, roto, impreso, dicho. El participio como parte variable de la oración tiene el régimen y la significación del verbo. Cuando proviene de verbos de la primera conjugación como amar y cantar, su terminación es ado, como amado, cantado. Si son verbos de la segunda y tercera conjugación como comer, vivir y vivir, la terminación es ido. Son participios regulares, son participios regulares. Los irregulares tienen las terminaciones tos o cho, ¿verdad? Como por ejemplo muerto es un verbo irregular, entonces la terminación en participio va a ser to, ¿verdad? Terminaciones en ado, ido son verbos regulares. Terminados en tos o cho son irregulares. Ok. Entonces dice, hay verbos que tienen un participio regular y uno irregular. Entonces ve, por ejemplo, el verbo extraer, ¿verdad? O la forma personal, ¿verdad? Es extraer, participio regular, extraído. Y el irregular,
extracto. Entonces, son formas no personales que pueden tener tanto el participio regular como el irregular. Abrir no tiene regular, sí tiene irregular. El corregir, corregido y correcto, ¿verdad? Y las dos formas son correctas. Difundir, difundido y difuso. Extinguir, extinguido y extinto. Ok, vamos a ver aquí las funciones del participio. Como adjetivo, acepta variaciones de género y número. Recuerden que el adjetivo es lo que modifica, perdón, lo que califica al sustantivo. Entonces, si por ejemplo tenemos un sustantivo común, como por ejemplo libro, entonces me está diciendo que el libro está como. Profe, ¿puede repetir la pregunta? Es que este celular se le baja, no sé por qué se le está bajando el celular, el volumen. Entonces, funciones del participio. Vamos a ver la primera función como adjetivo. Recordemos que el adjetivo es lo que califica el sustantivo. Y anteriormente dijimos que el sustantivo es todo lo que nombra personas, objetos o cosas, ¿verdad? O lugares. Entonces, un sustantivo común puede ser libro, puede ser lápiz, puede ser cuadro, puede ser cualquier cosa, porque recordemos que es lo que nombra cosas. Hay diferentes clasificaciones, como comunes, propios y otras clasificaciones. En este caso, tenemos libro. Libro es un sustantivo. Ok, ¿cómo está el libro? Ahí lo estoy marcando en la pantalla. Abierto, profe. Abierto, ok. Y abierto tiene la terminación ¿qué? ¿Cuál es? ¿Es abierto, profe? Ajá. ¿Qué terminación tiene? Tiene la terminación to. Ok. Y dijimos que el participio, ¿cuáles son las terminaciones? ¿Cuáles eran las terminaciones? Ado, ido. Tos, ocho. Entonces, ado, ido son formas no personales o verbos regulares. Y los irregulares son las terminaciones tos, ocho. Ok. Entonces, abierto es una forma o es una acción o es un verbo irregular. Por lo tanto, al terminar en to se convierte en un participio, ¿verdad? Entonces, vean que este participio abierto está calificando el libro. Entonces está haciendo una función de adjetivo. ¿Qué es lo que califica el sustantivo? El adjetivo. Y vean que esta terminación está calificando el libro. Ok, vamos a ver con la otra. Casa. Casa es un sustantivo. Gramaticalmente, la palabra casa es un sustantivo. Ok, ¿qué me está diciendo de la casa? Que está cerrada, profe. Que está cerrada. Ok, la palabra cerrada tiene la terminación en